Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Comenzamos con una noticia triste y es que en el día de ayer nos enteramos del fallecimiento de nuestro admirado Carlos Pumares. Y es que muchos de los que hacemos reseñas sobre cine o de los que hacemos críticas a ciertas películas tenemos como referente y maestro a este grandísimo comunicador que nos deleitó con su programa de radio y sobre todo con su programa de televisión en la primigenia Antena 3. Cebolla, lo que quieran, pero la tortilla de patatas es patata y huevo. La cebolla nace después de la guerra civil porque no hay huevo para que dé jugo. Carlos Pumares, que ha fallecido con 80 años, nos dejará siempre un recuerdo de cómo se puede amar el cine, cómo se pueden valorar las películas sin necesidad de estar hablando de que sean producciones de gran calidad y disfrutar también de esas pequeñas películas que a veces nos entretienen. Así que quede aquí mi pequeño homenaje a Carlos Pumares, maestro, descanse. Por otro lado, comentar que por fin ya pude ver Megalodón 2. Recordáis que hace ya unos cuantos vídeos comenté que por un problema técnico en el cine al que me dirigí no pude ver esta película. Bueno, pues por fin se ha estrenado en plataforma y por fin he podido ver Megalodón 2. Y me encantaría decir que me he disfrutado, pero es que no ha sido así. Me parece una película que ha dejado de lado todo lo que hizo que la primera parte fuera divertida y se ha convertido en, bueno, un lucimiento de Statham con acciones inverosímiles, con un argumento completamente increíble, y tengo que reconocer que la única grata sorpresa para mí fue la participación de Sergio Peris Mencheta, un actor español al que tengo un gran aprecio. Pero vamos, una vez vista Megalodón 2, solo me queda pensar que no haya una Megalodón 3. Pero bueno, para quitarnos el mal sabor de boca, y teniendo en cuenta que seguimos en este mes de octubre y seguimos en esta racha de películas de Halloween, qué mejor que ver una de las grandísimas películas de terror de la historia del cine. Porque ya sabéis, esto es otro rollo. Y es que en el año 1973 llegó a las pantallas la película El Exorcista, dirigida por William Friedkin. Estamos en Georgetown, en el estado de Washington, donde Chris MacNeil, junto con su pequeña hija Regan de 12 años, va a ir a realizar una película dirigida por su amigo Park Dennings. Chris alquilará una lujosa casa con servicio en la que va a vivir junto a su hija. En paralelo a ello, vamos a conocer también al padre Carras. El padre de Damon Carras es un sacerdote licenciado en psiquiatría que asesora al resto de sacerdotes de la Universidad de Georgetown. Y le conoceremos visitando a su anciana madre en Nueva York. A la vuelta de esta visita le confesará a uno de sus compañeros que se encuentra en un momento difícil, que no sabe si va a poder seguir haciendo este trabajo porque está perdiendo su fe. No puedo seguir así, Tom. Quiero dejar este trabajo. No es para mí. No puedo. Eres el mejor que tenemos. ¿Estás seguro? En una fiesta que organiza la actriz conoceremos algo más sobre el padre Carras, sabremos por boca de un amigo suyo que su madre ya ha fallecido y Regan, de repente, aparentemente enferma, aparecerá entre los invitados orinándose encima y creando por tanto un gran desasosiego en su madre, que la llevará a todos los médicos que encuentre para saber qué es lo que le está ocurriendo a su hija. ¿Cree que debería llevarla a un psiquiatra? No. Deberíamos esperar a ver cómo responde a la Ritalina. Creo que esa es la solución. Regan es sometida a diferentes pruebas médicas, es sometida a distintos tipos de pruebas fisiológicas en las cuales se determina que no tiene ningún problema físico y determinando los médicos que lógicamente tenemos que estar ante algún problema mental. Sin embargo, estamos viendo cómo la niña cada vez tiene un carácter mucho más violento, cada vez tiene una fuerza sobrenatural y además empieza a mostrar otras aptitudes como el mover objetos
o el hacer que la cama tiemble. Esto hace pensar a Chris que quizás la naturaleza del problema que tiene su hija no sea médica y que podamos estar ante un problema espiritual, y consultará al padre Carras. Bart Dennings, el director de la película, tras una visita a casa de los McNeil, aparecerá muerto al pie de las escaleras que están junto a la mansión. Y el detective Kinderman, el encargado de investigar este fallecimiento, llegará a la conclusión de que únicamente puede haber ocurrido si ha sido arrojado desde la ventana de Regan. Con lo cual también consultará con el padre Carras para saber quién podría ser este asesino. Sí, es cierto, tiene usted cara de boxeador. John Garfield, en cuerpo y alma, ¿es exacto a John Garfield? ¿No se lo dice la gente, padre? ¿Y a usted no le dicen que se parece a Paul Newman? Siempre. El padre Carras, que tiene una actitud escéptica ante todo este efecto de posesión sobrenatural, irá a visitar a la niña, pero al ver que muestra ciertas señales claras de exorcismo, irá a hablar con las autoridades eclesiásticas a fin de que permitan que se realice este exorcismo. Sus superiores le concederán que realice este exorcismo, pero con la condición de que este sea dirigido por un sacerdote experimentado que ya lo haya hecho antes. Hace 17 años, una joven fue víctima de un episodio de posesión demoníaca y me llamaron para que salvara su alma. Vale, por este no. Llamarán al sacerdote Lancaster Merrin. Este sacerdote nos ha sido presentado al principio de la película en unas excavaciones arqueológicas en Irak. A partir de este momento veremos cómo los dos sacerdotes, Carras y Merrin, comenzarán una lucha con Pazuzu, este demonio primigenio que tiene poseído el alma de la niña, a fin de salvar a la niña y expulsar definitivamente a Pazuzu de su cuerpo. Y agua bendita. Y también su ejemplar del ritual romano antiguo. Creo que debemos empezar. ¿Le explico primero el historial del caso, padre? ¿Para qué? William Peter Blatty fue un escritor estadounidense nacido en el año 1928 que estudió en su juventud con los jesuitas y en los años 50 comenzó a escribir una novela basada en un caso real de posesión de un niño de 14 años sucedido en Maryland. Este exorcismo, que había sido llevado a cabo por el sacerdote jesuita William S. Bowden en el año 49, fue la base y comenzó a escribir la novela. Y a pesar de que William Blatty tenía mucho contacto con los estudios de Hollywood, dado que había trabajado como guionista en diferentes producciones, sobre todo de Blake Edwards, ningún estudio estaba muy interesado en comprar los derechos de esta futura novela. También tuvo ciertas dificultades para su publicación y no fue hasta el año 1972 que consiguió que se publicara. Una vez publicada, en principio tampoco fue un gran éxito de ventas, pero todo esto cambió con la aparición del autor en el programa El Show de Dick Cavett, donde se produjo una tertulia sobre la existencia o no del demonio y donde el referir su obra hizo que ésta cobrara popularidad. A partir de ahí llegó a estar entre los 10 libros más vendidos de Estados Unidos y permaneció en ese lugar durante 57 semanas consecutivas. Lew Grade, un productor británico, hizo una modesta oferta para conseguir los derechos de la película. Pero Blatty, a pesar de que no se encontraba en una situación económica muy boyante, rechazó esta oferta por el hecho de que no le garantizaba que fuera él el productor de la película. Algo parecido le ocurrió con su amiga Shirley MacLaine, que también quiso comprar los derechos, pero que tampoco le garantizaba que él fuera el productor y por tanto rechazó también su oferta. Entró en ese momento en la ecuación Paul Monash, otro productor. La cosa avanzó bastante, pero de nuevo se encontraron con el problema del control creativo que Paul Monash quería tener al 100% y volvió a rechazar la oferta. Finalmente sería la Warner Brothers quien garantizaría a Blatty la posibilidad de ser guionista y productor de la película y firmaron el acuerdo. La adaptación del guión que hizo Blatty sigue fielmente la novela, pero reduce el foco de muchas de las tramas secundarias. No se va a hablar de la trama de la profanación de las iglesias,
La relación del detective Kinderman con Carras va a ser tratada de una manera mucho más superficial y sobre todo la parte burocrática de los esfuerzos de Carras para conseguir que la iglesia autorice este exorcismo quedarán tremendamente reducidas en la película. Además, se suavizó mucho la carga sexual de la novela, dado que se pretendía que fuera protagonizada por una niña de 12-13 años y se sabía que las autoridades no iban a permitir ese tipo de escenas en una niña de tan corta edad. Además, la principal diferencia entre el guión y la novela es que en la novela cada una de las cosas que le ocurren a Regan, cada una de las incidentes que ocurren, serán llevados a la lógica por el padre Carras, que les refutará de una manera científica, haciendo que el escepticismo del sacerdote sea mucho más evidente que en la película. En esto no hay expertos. Usted sabe tanto de posesión como cualquier sacerdote. Oiga, su hija Regan no dice que es un demonio, dice que es el demonio mismo. Si usted hubiera visto tantos locos como yo, comprendería que eso es lo mismo que decir que eres Napoleón Bonaparte. Se barajaron muchos nombres de directores para realizar la película. El estudio propuso a Arthur Penn, a Stanley Kubrick, John Boorman, Peter Bogdanovich e incluso llegó a firmar un contrato con Mark Ryder. Pero Blatty insistió en que debía ser contratado William Friedkin. El recientemente desaparecido director le había impresionado profundamente con su película French Connection y creía que podría llevar a cabo la película de una manera exitosa. Sin embargo, y a pesar de que fue recomendado por Blatty, empezaron con mal pie y tuvieron una discusión bastante importante, dado que mientras que Blatty quería que la película tuviera un ritmo vivo y mostrara los acontecimientos de una manera bastante continuada, William Friedkin creía que esta película requería un ritmo pausado, requería que el espectador fuera descubriendo y siendo consciente de las implicaciones de lo que le podía pasar a Regan de la misma manera que lo estaba siendo Chris. Hubo un enfrentamiento bastante fuerte en el que finalmente tuvo que intervenir el estudio, que se puso de parte del director. Pero esto obligó a que hubiera que rerodar, hubiera que volver a grabar muchísimas de las escenas que ya se habían rodado, lo cual aumentó los costes de producción. De hecho, una película que en principio iba a costar 4,2 millones de dólares acabó costando más de 12 millones, triplicó su presupuesto y se convirtió en la película de terror con mayor presupuesto de la historia del cine. Para los papeles tanto de Chris como de Regan, el director y el productor querían contratar actrices desconocidas, lo cual no le gustaba para nada a la Warner Bros. En el caso de Regan se probó a Pamela Ferdin, que era una actriz infantil televisiva del momento, y se probó a Dennis Nickerson, a la niña de Un Mundo de Fantasía, de Willy Wonka, pero no querían una cara conocida. Curiosamente, Janet Leigh no permitió que Jamie Lee Curtis, que su hija, participara en el casting para esta película. Dado que no aparecía la niña adecuada, se llegó a pensar en aumentar la edad de la niña, en hacer que esta fuera ya una adolescente, una chica de entre 18 y 20 años, lo cual facilitaría bastante el encontrar una actriz adecuada. Pero en ese momento llegó lo que William Friedkin describió como una niña mona y normal de unos 12 años, llamada Linda Blair, que les hizo cambiar de idea cuando hablaron con ella y había leído el libro, sabía de qué iba y fue capaz de explicarlo de una manera muy sencilla. Aún así hay que admitir que no es la única intérprete de Regan. Para la voz, en un primer momento se pensó en distorsionar electrónicamente la propia voz de Linda Blair y hacer así que sonara Pazuzu. Pero el resultado no era bueno, resultaba un poco ridículo y por ello se tuvo que contratar a la actriz de doblaje Mercedes McNeil, la cual durante mucho tiempo no estuvo acreditada, teniendo que intervenir el sindicato para que fuera así, y rodaron las voces de Pazuzu. Y para las escenas de mayor connotación sexual, el estudio obligó a William Friedkin a contratar a Eileen Diez, la cual doblaba en edad a Linda Blair, para que representara estas escenas. Para el papel de Chris McNeil, el estudio se lo ofreció a las 3 actrices punteras de la época, Audrey Hepburn, Anne Bancroft y Jane Fonda, pero todas ellas rechazaron intervenir en la película. Friedkin, por su parte, también rechazó a Shirley MacLaine, dado que, aunque era amiga de Blatty, había protagonizado la película La posesión de Joel Delaney, la cual tenía un argumento similar al del Exorcista. Friedkin y Blatty le ofrecieron el papel entonces a la actriz cómica Carol Barnett,
dado que creían que esta actriz, a pesar de que siempre había hecho comedia, podría ser una elección perfecta para el papel de Chris. Lo que ocurre es que la Warner Brothers se negó en redondo a que la película fuera protagonizada por una actriz cómica. Finalmente llegó Ellen Burstyn. Ellen Burstyn tenía una buena química con Linda Blair, era una persona que además había tenido formación católica en su juventud, lo cual le ayudaba a interpretar ciertas cosas de las que ocurrían en el guión, y a pesar de que el estudio no estaba muy convencido, dada la falta de opciones, tuvieron que aceptar la contratación de esta actriz. Por otra parte, para el papel de Carras, el estudio había considerado la presencia de Jack Nicholson e incluso Paul Newman se había ofrecido para interpretar el papel, pero decidieron la contratación de Stacy Keach. La cuestión es que Jason Miller ya había trabajado con Friedkin y fue a verle diciéndole: Carras soy yo, he boxeado, estudié durante 3 años en la escuela jesuita para haber sido cura y lo terminé dejando por una crisis de fe. Es mi vida y yo soy el mejor para poder interpretarlo. Dada su insistencia, William Friedkin le hizo una prueba de cámara junto a Ellen Burstyn en la escena en la que ella le está planteando por primera vez que pudiera ser necesario un exorcismo. También hizo una segunda prueba impartiendo misa y quedó convencido de que este aspecto apesadumbrado, estos ojos hundidos y sobre todo su voz le convertían en la opción ideal para hacer del padre Carras. De la misma manera, la Warner quería contratar a Marlon Brando para el papel del padre Merrin, pero William Friedkin tenía en mente la fotografía de un sacerdote jesuita, Pierre Teilhard de Chardin, que había sido la inspiración de Blatty cuando escribió la novela. Esto hacía que el actor que más se ajustaba físicamente a esta fotografía no era otro que Max von Sydow, a pesar de que únicamente tenía 44 años cuando participó en esta película. La selección del resto de papeles fue muchísimo más sencilla. Se contrató a Lee Jikov porque estaba en ese momento haciendo una obra de teatro en la zona del rodaje para que diera vida al detective Kinderman. El padre William O'Malley, al que Blatty conoció por alguna de estas sesiones de críticas a su novela, se convertiría en el padre Dyer, y el reverendo Thomas Birmingham, que realmente era un profesor de la Universidad de Georgetown, se convertiría en la película en el presidente de la universidad. Reseñar aquí simplemente también a Vasiliki Maliaros, a la persona que haría de la madre del padre Carras, a la cual William Friedkin conoció en un restaurante griego. Así el rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972, y aunque realmente las tomas exteriores y la localización de la película nos van a situar en Georgetown, en Washington, la mayor parte del rodaje se realizó en localizaciones y estudios de la ciudad de Nueva York. Las escenas iniciales que nos van a mostrar al padre Merrin en este yacimiento arqueológico de Irak fueron rodadas realmente en Irak, en Mosul. Además, en esa época las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irak estaban interrumpidas, por lo cual William Friedkin tuvo que negociar directamente con el partido gobernante en ese momento en Irak para poder rodar en estas localizaciones. Lo consiguió a cambio de que todo el equipo técnico que participara en estas escenas de las excavaciones fuera local, fueran técnicos iraquíes. Así consiguió el permiso para rodar en este yacimiento arqueológico real, que es el yacimiento de Hatra, teniendo una serie de problemas, como por ejemplo que las temperaturas diurnas llegaban a los 54 grados, por lo cual únicamente podían rodar en un intervalo de tiempo muy pequeño al amanecer. El exterior de la Casa McNeil se encuentra efectivamente en Washington, en las esquinas de la calle 36 con la calle Prospect, pero se le añadió un tejado abuhardillado y tuvo que forrar de goma espuma las famosas escaleras para el rodaje de la caída del sacerdote por las mismas. Fueron especialmente difíciles de rodar, sobre todo las escenas del exorcismo, dado que para mantener el aspecto tenebroso y frío que se reflejaba en la novela, hubo que construir un sistema de refrigeración complejo que convirtió el set prácticamente en una cámara frigorífica. El sistema hacía que la cámara se mantuviera a 0 grados y llegara incluso a menos 29 grados de temperatura. Esto para conseguir que en las escenas apareciera el vaho que tenía que aparecer cada vez que uno de los actores hablaba. El problema era que el equipo de iluminación de la escena
generaba bastante calor y esto hacía que no pudieran mantener este efecto visual durante más de 3 minutos y hubiera que rodar todo el exorcismo en tomas de 3 minutos. Resultaron muchísimo más fáciles de realizar el resto de efectos visuales de la película, todos los efectos de movimiento de la cama, levitación de Regan, lanzamiento de objetos. Todo ello se hizo usando trucos mecánicos sencillos o con el uso de cables que luego fueron eliminados manualmente. El único problema que tuvo Roisman, que ya había hecho esto en otras películas, fue que normalmente el fondo de las escenas en las que algo levita es estable y esto permite que se puedan pintar los cables y así hacerlos invisibles. En este caso, como el fondo era constantemente cambiante, este truco no valía y hubo que pintar fotograma a fotograma todas las escenas de la película para que no se vieran los cables. De la misma manera, el supervisor de efectos especiales Marcel Vercuter, junto con el maquillador Dick Smith, construyó una réplica de látex a tamaño natural de Linda Blair para todas las escenas, especialmente para aquella en la que tenía que girar la cabeza y que se convirtió en una escena icónica. Hicieron de una manera tan realista la muñeca que Linda Blair no quería estar junto a ella en el set, le daba miedo. Pero es que la forma de probarla también fue bastante original, dado que vistieron a la muñeca, la pusieron en el asiento de atrás de un taxi y la llevaron a una zona de mucho tráfico de personas. Y cuando había suficiente gente mirando al taxi, hicieron el efecto de 360 asustando a unos cuantos viandantes. El muñeco era tan perfecto que llegó a metérsele una especie de condones de látex en el cuello para que simularan el movimiento de la garganta al hablar y un tubo que hacía que expulsara vapor para que mostrara la misma reacción que el resto de actores en el entorno helado. En cuanto a la escena del crucifijo, que ya hemos mencionado antes, y tal como había solicitado a Warner Bros., se recurrió a la doble adulta de Linda Blair. La cuestión está en que William Friedkin se tomó un poco a la torera esto que le había dicho el estudio y rodó muchísimos primeros planos y muchísimas escenas de diálogo con Linda Blair. Y al final utilizó gran parte del metraje de la niña en esta escena. De hecho, se estudió en el año 2000, cuando se hizo el relanzamiento, en cuántas escenas aparecía efectivamente la doble y se demostró que únicamente aparece en 29 segundos durante toda la película. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Algo parecido ocurrió con el paseo de la araña. Esta escena, que fue interpretada por la doble Anne Miles, requirió la construcción de una especie de arnés que la ayudaría a mantener la posición mientras bajaba por la escalera. La cuestión es que esta especialista tenía una gran formación en gimnasia deportiva y no necesitó el arnés, que de otra manera era también bastante incómodo y que tenía unos cables suficientemente gruesos como para que fuera muy complicado quitarlos de la producción. Lo curioso es que, a pesar de que rodó la escena ella sola, no aparecía acreditada en la película y sí los constructores del arnés, que nunca llegó a utilizarse. Tuvo de nuevo que intervenir el sindicato de actores para conseguir que en las últimas versiones de la película aparezca como acreditada Anne Miles. Y bueno, Dick Smith, el encargado del maquillaje, tuvo su mayor reto no ya en la caracterización de Regan, que por otra parte es increíble, sino en el envejecimiento del padre Merrin, este envejecimiento de Max von Sydow que tenía que aparentar tener 30 años más de la edad real que tenía. Para ello se sometía a sesiones de maquillaje de 4 y 5 horas antes de comenzar a rodar. La otra parte muy destacable de Dick Smith es la parte en la que se le escribe texto en el cuerpo a Linda Blair, la cual fue hecha al revés. Se le maquilló estas letras a la actriz sobre el cuerpo y luego se fueron retirando gradualmente capas hasta dejarla sin nada. Luego se reprodujo de manera inversa para hacer el efecto que aparece en la mano. Y bueno, puede que la escena más recordada de la película y que además aparece en la carátula sea la de la llegada del padre Merrin a la residencia McNeil. Esta escena está inspirada en un cuadro de René Magritte, El Imperio de la Luz. El equipo tuvo que trabajar durante todo un día para iluminar de la manera adecuada la escena.
tuvo que colocar focos en las diferentes ventanas, tuvo que amplificar el haz de luz de la farola para conseguir el efecto de la imagen que deseaba William Friedkin. Afortunadamente su trabajo fue tan bueno que solo fue necesaria una toma para llegar a lo que el director quería. Y es que es cierto que una de las cosas más repetidas cuando se profundiza en el rodaje del Exorcista es el hecho de que el equipo técnico tuvo muchísimas dificultades con William Friedkin. Parece ser que este director era un director muy metódico y muy detallista, que cambiaba de idea con bastante facilidad y que pedía cambios técnicos para casi cualquier escena, por muy insignificante que pareciera. De hecho, tuvieron que idear un sistema para hacer que la cámara fuera hacia atrás en una escena en la que únicamente se estaba viendo cómo freían bacon en una sartén. Además, por otra parte, parece ser que pasaban minutos de haber felicitado a un técnico por el trabajo que estaba realizando a pedir que le sacaran del plató con bastante mala. Y bueno, aunque no profundizaré mucho sobre ello, la música utilizada para la película siempre estará en nuestras cabezas. Y es que el uso del Tubular Bells de Mike Oldfield fue una de estas decisiones arriesgadas que tomó Friedkin. Friedkin quería un sonido que fuera una especie de canción de nana con un toque infantil. Quería alejarse al máximo posible de cualquier tipo de música que tuviera connotaciones religiosas. Esto hizo que, por ejemplo, el compositor Bernard Herrmann se negara a trabajar en la película. Bernard Herrmann creía que era imposible hacer una banda sonora para esta película sin que hubiera un sonido de órganos, sin que hubiera una reminiscencia sagrada. William Friedkin eligió otra cosa, eligió otro tipo de música y de hecho eligió algo que en aquel momento fue muy arriesgado, y es que de los 122 minutos de película que tenía la versión estrenada en cines o los 132 que tiene la versión del director, solamente hay 17 minutos en los que suene algo de música. La ausencia de música en el resto del metraje va a hacer que de manera subliminal el espectador encuentre que le falta algo y esté en un estado más inquieto ante las escenas que nos están mostrando. Y bueno, además de los problemas del rodaje está la maldición. Por una parte, la maldición real del estudio, que veía como una producción de 4 millones había pasado a costar 12 millones. Pero por otra parte, una serie de accidentes que no dejaban de suceder. Un pájaro se estrelló contra la habitación de Reagan. La estatua de Pazuzu, que debía ir a Irak, se fue a Hong Kong y hizo que se retrasara el rodaje 2 semanas. El sistema de aspersores de uno de los decorados se disparó, destrozándolo completamente. Tanto Ellen Burstyn como Linda Blair sufrieron lesiones de espalda que de hecho les dejaron secuela después de la producción. McGowan, el actor que interpretaba al director de cine, y Baliaros, la que hacía de la madre de Carras, fallecieron antes del estreno de la película. Uno de los hijos de Jason Miller casi muere tras ser atropellado por una motocicleta. Y Paul Bateson, el técnico en la escena de la angiografía, fue declarado culpable de asesinato. No sé si deberíamos añadir que he tenido que grabar el vídeo 3 veces porque me desaparecía del ordenador. Ante esto, William Friedkin le pidió al padre Birmingham, un asesor técnico que tenían en el plató, que hiciera un exorcismo en el plató de rodaje. Birmingham se negó en rotundo, dado que dijo que eso aumentaría la paranoia entre los técnicos, y se limitó a bendecir el plató. Muchos críticos dijeron que la presunta maldición tiene más pinta de ser una especie de campaña de marketing que la Warner Bros. Puso en marcha de cara a llevar gente al cine, dado que tenían miedo de que fuera un tremendo fracaso después de la gran inversión que habían realizado en ella. Esos 12 millones la convertían en la película de terror más cara de la historia. Y bueno, algo de verdad debía haber cuando William Friedkin declaró que lo mejor que les podría pasar es que la Iglesia Católica, es que el Papa de Roma prohibiera su distribución. Tras el rodaje, Friedkin sacó un montaje de 140 minutos, el cual fue rechazado por el estudio, que creía que había que recortar escenas. Así, lo que llegó a las pantallas fue una versión de 122 minutos. Pirañas, aliens, tiranosaurios, cocodrilos gigantes y hasta un gorila con mala leche.
A partir del 25 de septiembre, por el no te la encaremos, pero te daremos mandanga de la buena con la salida oficial de nuestro dosieres publicados número 5. Especial Bichejos Peligrosos. ¡Te da, Queen! Ahora con un 5% de descuento solo en el periodo de preventa. Corred a panoarbookstienda.com, que la tirada es super hiper mega chupi limitadísima. Y no reimprimimos. La película fue estrenada el día después de Navidad del año 1973. Dado que Warner no tenía una gran confianza en la película, solamente se estrenó en 30 pantallas de 24 cines. Pero tras los 2 millones de dólares recaudados en el primer fin de semana, se decidió que había que expandirla como fuera y se llevó a 366 salas a nivel nacional. La película ha sido el mejor estreno de una Navidad. Solamente fue superada en el año 1997 por el estreno de Titanic y sigue a día de hoy teniendo el segundo lugar. Y bueno, una curiosa nota racial en el estreno, y es que la Warner Bros. Creía que el público afroamericano no tendría ningún interés en esta película, así que no programó ningún cine, no reservó ningún cine para su difusión en ningún barrio de mayoría afroamericana. El tema es que los habitantes de South Central Los Ángeles, de mayoría afroamericana, se desplazaban a Westwood y saturaban los cines de Westwood para poder ver la película, y esto hizo recapacitar a las productoras ya no solo sobre los estrenos en este tipo de barrios, sino sobre el concepto de Blaxploitation, que a partir del estreno del Exorcista abandonaron paulatinamente. El Exorcista a día de hoy ha recaudado en cines la cantidad de 441 millones de dólares. Es cierto que hay que sumar 60 millones de dólares recaudados en su reestreno en el año 2000 con la versión que nunca has visto, que posteriormente ha sido conocida como la versión del directo. En cuanto a la crítica, hubo división de opiniones. Algunos críticos elogiaron la película por su gran capacidad para asustar al público y su enfoque del tema religioso y el mal absoluto. Otros, sin embargo, pensaron que era una película tremendamente efectista, controvertida y que tenía imágenes perturbadoras. La película fue alabada por su dirección, por sus actuaciones, por sus efectos especiales y, sobre todo, por su capacidad para crear una atmósfera de terror. La actuación de Linda Blair como Regan McNeil, como la niña poseída, fue ampliamente elogiada. Y es que hay que reconocer que esta actuación fue una auténtica maldición para Linda Blair, que ha visto cómo el resto de su carrera ha estado siempre a la sombra de Regan McNeil. Además, la película fue nominada a varios Oscars, ganando 2, el de Mejor Sonido y el de Mejor Guion. Esto no impidió que muchos críticos consideraran que la película cruzaba límites en términos de violencia y contenido sexual, que era demasiado intensa para algunas audiencias, e incluso que se promoviera una modificación de la clasificación por edades, dado que El Exorcista obtuvo la clasificación R, es decir, para público adulto, pero no la clasificación X, la clasificación que le limitaba su exhibición en cines para mayores de edad. Y gran parte del público pensaba que era en ese tipo de sala donde se debía haber emitido esta película. Tuvo además una gran controversia entre diferentes religiones o entre diferentes estados de la religión, dado que si bien gran parte de ellos, incluso la Iglesia Católica, admitió que su representación de los temas religiosos y de las decisiones eclesiásticas era adecuado y era como ocurría, se entendía que la posesión demoníaca era algo antiguo, que la posesión demoníaca era algo de otros tiempos, y se alababa la actitud de Carras, que creían que era la actitud adecuada de un cura católico. Si una persona está poseída por el demonio o lo que sea, dígame, ¿cómo se le hace un exorcismo? Por de pronto habría que meterla en una máquina del tiempo y hacer que volviera al siglo XVI. En Rotten Tomatoes la película tiene una valoración del 78% por parte de la crítica, con un 87% por parte del público. En IMDb tiene un 8,1 sobre 10, es decir, la mayoría de la gente considera que nos encontramos ante una grandísima película. Además aparece en todas las listas de mejores películas de terror de la historia. Su legado es incalculable.
Por una parte, fue la película que convirtió el cine de terror en un género respetado. Hasta los años 70 las películas de terror eran unas películas de consumo rápido, generadas para adolescentes, y nadie pretendía encontrar una gran calidad en su producción. Cosa que a partir de esta película cambió, y muestra de ello la tuvo poco tiempo después la gran película de Stanley Kubrick, El Resplandor, películas como La Profecía o películas como Al final de la escalera, con grandes actores, grandes producciones y alejándose del susto fácil. Además tuvimos las copias directas, como esta maravillosa Exorcista turca que yo pude disfrutar el año pasado gracias a la gente de Cinecutre, y que copiaba sin ningún tipo de vergüenza la película prácticamente en sus planos. Además de ello, tuvo dos secuelas directas. El Exorcista 2, El hereje, dirigida por John Boorman, uno de los directores que el estudio quería contratar para esta primera parte, y que sigue a la protagonista mientras se somete a una terapia para comprender qué es lo que le había ocurrido previamente en la posesión demoníaca. Fue una película lenta, reflexiva, y que no llegó a tener el éxito de la original. En el año 90 se hizo una secuela medio tardía, El Exorcista 3, dirigida por el propio autor, por William Blatty, y que ignora completamente todo lo que pasa en la segunda película. Retoma la historia del detective Kinderman, que está investigando una serie de asesinatos relacionados con posesiones demoníacas. Tuvo una recepción y una crítica bastante mixta, pero sin embargo ha logrado un estatus de culto y últimamente tiene bastante consideración, destacándose sobre todo la actuación de George C. Scott. Pero claro, luego llegó el año 2000 y este reestreno de la versión del director, y esto llevó a un nuevo interés en una secuela del Exorcista. Se optó por hacer una precuela y al final tuvimos dos. Por un lado, El Exorcista al comienzo, del 2004, y por otro lado, Dominion, la precuela del Exorcista del 2005. La cuestión es que son películas que exploran la historia del padre Merrin, la historia del personaje que interpretaba Max von Sydow en la película original. El Exorcista al comienzo fue dirigida por Renny Harlin y no gustó a nadie, se consideró insatisfactoria por parte del estudio, y se hizo una revisión con otro director, con Paul Schrader, que se convertiría en Dominion. A mí personalmente ninguna de las dos me parece una buena. Y bueno, sin desmerecer a nadie, yo aquí tengo que reivindicar la secuela de la película que a mí más me ha divertido y entretenido. Y esta no es otra que la parodia Reposeída, del año 1990, dirigida por Bob Logan y protagonizada por mi queridísimo Leslie Nielsen. En esta película vamos a tener una parodia a continuación de la película de terror original, contando además con Linda Blair, aunque no es Regan McNeil. En esta ocasión, Linda Blair va a interpretar una ama de casa llamada Nancy Eaglet, la cual, después de haber sido poseída de niña, va a volver a ser poseída a través de la televisión. Y Luke Brophy, un cura falto de fe joven, necesitará la ayuda de un cura experto. Hace 17 años, una joven fue víctima de un episodio de posesión demoníaca y me llamaron para que salvara su alma. Esta vez sí, para que haga un nuevo exorcismo a Nancy. Lógicamente estamos en una película spoof movie, una película con gags, con humor absurdo. ¿Qué te parecería si rompiera la película? Con escenas icónicas del Exorcista que van a ser parodiadas, y aunque sea una película que no tuvo un gran éxito en taquilla, me encanta reivindicarla aquí hoy. ¿Pagarás por esto, montón de estiércol de vaca? ¿Cómo te ¿Cuánto has tiempo lleva en atrevido, este viejo estado? brujo? Varios días. ¿Cómo la encuentra? No muy bien, es como si se hubiera mantenido con la comida que dan en los aviones. Y es que bueno, a pesar del paso del tiempo, 50 años no son nada, y esta película sigue manteniendo la fuerza que tuvo en su estreno en el año 73. Es verdad que los gustos del público han cambiado y que muchas de estas escenas que parecían
escandalosas e irreverentes en los años 70, a día de hoy son mucho más frecuentes de lo que podemos imaginar. Pero hay que reconocer que la película sigue manteniendo la atmósfera inquietante y nos sigue dejando clavados a la pantalla. La trama es consistente, el uso de las imágenes subliminales, que realmente tampoco son subliminales porque si se ven, pues es evidente que están ahí. Y el uso, o mejor dicho, la ausencia de la música ayuda a que El Exorcista siga siendo a día de hoy una de las mejores películas de terror de la historia. Además, algunos de los temas que se tratan en la película, como la ausencia del padre, la atención a las personas mayores o el abandono de las mismas, o incluso el feminismo, son tratados en esta película de una u otra manera y además bastante respetuosamente. Y aunque debo reconocer que en mi caso no es la película que más miedo me ha dado, sí estaríamos en mi top de películas de terror y evidentemente una de las películas más influyentes de la historia del cine. Y bueno, teniendo aún en pantalla la última secuela, El Exorcista Creyente, teóricamente secuela directa de la película, que aún no he tenido la oportunidad de ver, está producida por Blumhouse y que no estoy recibiendo un buen feedback sobre ella, está claro que el legado del Exorcista seguirá presente entre nosotros durante muchísimo tiempo. Y bueno, ¿para vosotros qué? ¿Es El Exorcista una de las mejores películas de terror de la historia? ¿O vista ahora se os hace bola? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.